pues es lo que su nombre indica. Regenerar es una medicina que va encaminada a regenerar los tejidos en vez de a sustituir, que es lo que muchas veces se hace en mi especialidad, en cirugía ortopédica. Es decir, cuando hay una enfermedad degenerativa de una articulación, una artrosis de rodilla, por ejemplo, pues muchos de estos pacientes acaban necesitando una prótesis de rodilla. Y lo que se busca con la medicina regenerativa es intentar evitar llegar a ese punto, haciendo que el cuerpo regenere por sus propios medios los tejidos, y si por lo menos no conseguimos evitarlo, sí retrasar el momento en el que hace falta cirugías que son a veces muy agresivas y de riesgo. Y luego hay otra vertiente, que es la regeneración de tejidos que se han lesionado. Cuando hay una lesión, bien sea por sobreuso o bien porque ha habido un traumatismo, pues se utiliza la medicina regenerativa para intentar evitar, para intentar acelerar el proceso de recuperación de esa lesión. Y en ese sentido, digamos que hemos tenido, aunque suene mal decirlo así, un banco de pruebas en el deporte de élite. El deporte de élite es un deporte en el que se exige que haya seguridad en los tratamientos y que haya un retorno a la competición muy rápido. Entonces se han ido probando técnicas de medicina regenerativa, como pueden ser factores de crecimiento, células madre, etcétera, que ayudan a recuperarse de una lesión con más rapidez. Y hay ejemplos, pues mucha gente conoce el ejemplo de Rafa Nadal, que ha recibido muchos de estos tratamientos, pero bueno, hay muchísimos deportistas de élite que lo han recibido. Intenta acelerar, en el caso de que haya una lesión, el proceso de cicatrización del tejido. Por ejemplo, cuando tú te cortas o tienes una rotura de un tendón, pues hay una fase inicial inflamatoria, hay un sangrado, ese hematoma se reestructura, se libera una serie de mediadores moleculares para que se estimule la cicatrización del tejido, formando vasos nuevos, etc. Y algunos aspectos de la medicina regenerativa acortan esos plazos. O sea, lo que hacemos nosotros es coger sangre del paciente, por ejemplo, cuando utilizamos factores de crecimiento, la centrifugamos para separar lo que son las células del plasma, y cerca del plasma están las plaquetas, que son los corpúsculos que llevan en su interior muchos de estos mediadores que ayudan a regenerar el tejido. Y en definitiva estamos acortando el proceso de recuperación de una lesión. Y en los casos de problemas degenerativos, lo que estamos haciendo es un poco algo parecido. Estamos facilitando al cuerpo a bajar la inflamación, porque estos mediadores muchas veces son antiinflamatorios, y estimular la recuperación del tejido para que no progrese hacia una degeneración mayor. Es una medicina muy segura, con muy pocos riesgos, porque no hay riesgos, no se utilizan generalmente sustancias extrañas al organismo, y es una medicina muy natural. Y luego hay una medicina regenerativa que también se basa en facilitar que el cuerpo se autorregenere con otras sustancias, pues por ejemplo el ácido hialurónico de alguna manera se podría considerar de esa manera, pero ahí sí que estás introduciendo, digamos, una sustancia extraña al organismo, que es también efectivo, pero de otra manera, ¿no? Utilizamos muchas veces cuando hay, por ejemplo, una artrosis de rodilla que no vemos que esté justificado todavía el colocar una prótesis, pues se utilizan terapias por ejemplo, con factores de crecimiento o con células madre, que es otra alternativa. Por ejemplo, hay una medicación que se ha utilizado mucho en el pasado, que son los corticoides. Los corticoides tienen un efecto antiinflamatorio muy potente y consiguen una mejoría en el paciente muy temprana, pero tienen unos efectos negativos también, por ejemplo en el cartílago o en los tendones, y eso hace que no sea recomendable utilizarlo de forma rutinaria y muy continua, porque al final provocan más deterioro. Ese efecto negativo no se tiene con las terapias de medicina regenerativa. Cualquier articulación, tendinopatías, lesiones musculares, enfermedades de los tendones, todo eso se puede beneficiar de la medicina regenerativa y se puede hacer en cualquier parte del cuerpo. Además, hoy en día contamos con el apoyo de la ecografía,
que nos permite hacer las infiltraciones de forma muy dirigida, muy precisa, y eso te añade un punto más de precisión en los tratamientos. A mí me gusta informar bien al paciente, a mí y a casi todos los médicos, ¿no? Que el paciente esté muy bien informado de las alternativas de tratamiento, las ventajas y los riesgos. Y a partir de ahí, en realidad es el paciente quien tiene que decidir, pero siempre aconsejado por el médico. Es verdad que hoy en día hay tan aluvión de información que no siempre es veraz en Internet, que una de las funciones que tiene el médico es, digamos, dirigir y garantizar que la información que le llega al paciente es veraz, precisa y es recomendable. Y ha habido deportistas que han sido muy mediáticos a la hora de recibir estos tratamientos, que han tenido tanto, por ejemplo en el caso de Rafa Nadal, que han impulsado mucho el uso de estas terapias en general, pero sí que acorta los plazos, acorta claramente los plazos de recuperación y te da más seguridad en cuanto a la reparación del tejido. INSCE desde su fundación ha apostado por la medicina regenerativa. Y yo personalmente, antes de estar en INSCE, porque INSCE tiene solo 5 años, pero yo llevo utilizando los 20 años, porque creo mucho en ese tipo de terapia. A ver, cada vez vamos conociendo mejor los mecanismos biológicos por los que estas terapias son tan efectivas, y además, digamos que se ha sistematizado todo un poco, porque antes había muchos tipos, por ejemplo, de factores de crecimiento diferentes, con leucocitos, sin leucocitos, y se ha ido mejorando en cuanto a la clasificación de estos para poder hacer trabajos que ayuden a evidenciar la efectividad que tienen estos tratamientos. Porque una de las críticas que se le ponía al principio de usar estos tratamientos es que no tenían evidencia científica, lógico, porque se habían utilizado poco tiempo, pero ahora esa evidencia científica sí que existe y es muy favorable. Yo personalmente, siempre que he utilizado los factores de crecimiento, que es quizá el método de medicina regenerativa que más usamos, siempre he notado una efectividad superior a utilizar otros tipos de tratamiento. Aparte de estas infiltraciones, hay otros tratamientos que también se consideran regenerativos, por ejemplo las ondas de choque, que al final lo que buscan también es eso, estimular el proceso de cicatrización y acelerar el proceso de cicatrización de una lesión. Un aspecto en el que yo siempre insisto es que estas terapias aisladas son efectivas, pero como realmente muestran toda su efectividad es en el conjunto de una serie de recomendaciones, pues por ejemplo también recomendaciones en cuanto a la dieta, el tipo de nutrición, el descanso, el ejercicio, la actividad física, que es muy importante, y muchas veces la eficacia viene cuando se saben compaginar bien con el proceso de fisioterapia de un paciente. Entonces ahí es cuando realmente muestran toda su efectividad. Más allá de la medicina regenerativa, ¿no? Un gran avance que hemos tenido en la medicina. Antes nos focalizábamos en la articulación que estaba dañada, por ejemplo una rodilla, pues si una rodilla tenía un desastre, pues una prótesis. Hoy en día intentamos ver más el conjunto del paciente, pues también si hay enfermedades metabólicas, sistémicas o otros factores que contribuyen al problema, y luego toda la cadena biomecánica, pues que la pisada sea buena, para no favorecer el hecho de que haya alteraciones que favorezcan un desgaste de una articulación, que los grupos musculares actúen de forma adecuada. Y es verdad que todo eso requiere una tecnología y un equipamiento que no todos los centros tienen, y que por ejemplo aquí en INSCE sí que disponemos de toda esa tecnología. Pues sí, somos punteros por varios motivos, ¿no? Hay países que tienen restricciones legales que han hecho que la implantación de estas terapias haya sido mucho más lenta. El propio Estados Unidos, por ejemplo. Y sobre todo en España fuimos muy pioneros en la utilización de factores de crecimiento, y luego tenemos grandes referentes en medicina regenerativa. Ramón Cugat, por ejemplo, con la Fundación García Cugat, que hace muchos trabajos de investigación, es un referente mundial en medicina regenerativa. O
sea, estamos en un primer nivel a nivel mundial, a pesar de ser uno de los países en los que es más difícil conseguir hacer trabajos de investigación y conseguir financiación para hacer esos trabajos que a veces son muy caros y que si consiguiéramos esa financiación pues beneficiaría a muchísima gente, porque los problemas del sistema musculoesquelético son súper prevalentes. Todo el mundo ha tenido problemas de columna, de articulaciones de rodillas, y ahora que cada vez se hace más deporte, todo el mundo ha tenido lesiones deportivas que se pueden beneficiar de este tipo de terapias. O sea que yo también hago un llamamiento, digamos, a la población general y a las autoridades a estimular y a colaborar en la elaboración de protocolos para poder hacer trabajos de investigación que nos permitan seguir profundizando en los beneficios de estas terapias. Estoy convencido, ya lo es de alguna manera, pero lo va a ser mucho más con el tiempo. La medicina del futuro va a ir mucho más encaminada a prevenir que te aparezca, o sea, antes de que aparezca ya la degeneración, actuar rápido con métodos de medicina regenerativa y todo lo demás que hemos hablado de nutrición, etcétera, que contribuyan a frenar el proceso y que no hagan falta tantas cirugías. Yo vivo de implantar prótesis y de reparar tendones y de hacer artroscopias, pero soy consciente de la importancia que tiene la medicina regenerativa y que al final va a hacer que muchas de esas cirugías que estamos haciendo ahora pues no se tengan que hacer. Yo creo que podemos asegurar que estamos en la primera división, en la Champions League, estamos de la medicina regenerativa, pero necesitamos potenciar todavía más los trabajos de investigación y trabajos clínicos para mantenernos a ese nivel y seguir avanzando por el interés de todos. A mí, como decía, me gusta que los pacientes estén muy bien informados, y desde luego en INSCE estamos dispuestos a que cuando los pacientes tienen dudas, pues resolverlas, especialmente en campos como este, que es la medicina regenerativa, que es relativamente novedoso y no hay tanta información, y la que hay muchas veces no es veraz, lo que comentaba antes en internet. Entonces yo creo que sí que es importante que los pacientes se asesoren bien con profesionales médicos que tienen experiencia en este campo en medicina regenerativa. Es un mundo apasionante. Yo he hablado mucho de los PRPs, de los factores de crecimiento, porque digamos que es el que más se ha utilizado, pero todas las terapias celulares tienen un futuro, ya tienen un presente, pero tienen un futuro todavía mucho mayor. Y lo hemos visto con métodos de terapia como la CAR-T y todo esto, que os sonará por el COVID y por tratamientos para cánceres, etc. Todo eso yo creo que vamos a avanzar muchísimo, pero insisto, necesitamos más concienciación por parte de la sanidad pública y también por los mecenas que pueda haber que puedan facilitar el dinero necesario para hacer los trabajos de investigación que hacen falta en este campo.